Este vídeo es pura motivación, pura motivación. Si me seguís, seguro que habéis escuchado cosas parecidas. Al final llevo 700.000 podcasts estos días, pero de verdad me quiero sentir bien conmigo mismo. Pienso que estoy haciendo un gran servicio a la comunidad, aprendizaje-servicio para mis opositores y opositoras. Y vas a hablar de las 10 claves de mi exposición oral, 10 claves de mi preparación, por qué pienso que saqué la máxima nota de mi tribunal y al menos que tengáis esa checklist mental para estar al día y bueno, para diferenciarse y sobre todo que el tribunal se lleve una buena experiencia de vuestra exposición. Primero de todo, me enamoré de mi producto, me enamoré de mi programación, me enamoré de las unidades didácticas y no porque tuviera documentos espectaculares ni infografías increíbles. Tenía cosas sencillitas, un documento muy al uso, pero gasté tiempo y tiempo y tiempo en ver qué fortalezas, qué infografía sacaba, qué cronograma sacaba, qué fortaleza tenía cada unidad didáctica, aunque fuera mínima, en la tabla resumen. Me volví un estratega puro y duro para que lo que me saliese lo pudiera defender. Y obviamente detalles. Un inicio totalmente distinto al que había visto. Para eso tuve que ver muchas exposiciones. No es fruto de ya está, sino yo viví 3 oposiciones con mi expareja. Luego en mi academia, todas las exposiciones ya cuando la gente no iba, vi. Y de 50 minutos de exposición quizás sacaba una cita, pero esa cita la convertía y la hacía mía. Y por eso cuidé mucho el principio, cuidé mucho el inicio, sabía que me iba a etiquetar el tribunal, iba como a maximizar su atención o iban a desconectar. Por lo tanto, esos minutos me acuerdo que los practiqué horas y horas y horas. Y es así, es así. Estaba derruido, estaba muy, muy cansado. A mí que me gusta el fútbol no pude ver esos días ni el mundial, no hice absolutamente nada. Exponer, 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 desconectar un poquito, comer con la familia, exponer, 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 pero en cada exposición hacerlo un poquito mejor. El final lo mismo, el final una llamada a la acción, el acabar en alto, en el hilarlo con mi hilo conductor. Mi hilo conductor era sencillo, pero era abierto y me permitía como comunicarme en todas las unidades didácticas, incluso en todas las sesiones, con esa navegación pirata que llevaba. Ya sabéis, toda la gente que está en el curso de exposición oral, que por cierto, muchísimas gracias por la acogida, aún puedes entrar, pero tienes mi defensa completa. Y podéis ver cómo hilo desde el inicio, desde el primer minuto hasta el final, cada elemento curricular y cada unidad didáctica. También trabajé la pasión. Me acuerdo mi primera exposición que me dieron de feedback de que estaba muy bien, pero había momentos que la voz era muy neutra, que parecía que tenía un índice delante, que me refugiaba mucho en el guión. Me lo apunté todo en una hoja y plan de acción. La siguiente exposición, mínimo, 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 corrijo una de las cosas. Y así me volví un expositor, un comunicador que mejora de forma deliberada. Cada exposición mejor. Y como siempre os digo, los elementos curriculares, desde crear necesidad, cada elemento curricular, ¿por qué son importantes las competencias? ¿Qué reflexión te puedo hacer aquí? ¿Cómo, aunque no sea normativa, te hablo de la competencia emocional? La metodología, si ya poco se habla y mucha gente no sabe, imaginaros hace 5 años hablar de neurodidáctica y hablar de principios como fomentar la autonomía de mi alumnado, pero de manera muy concreta. Cómo utilizar la metáfora desde el inicio hasta el fin, incluso en la propia unidad didáctica, aún hacer ápices. Puntos que normalmente a la gente le cuesta pasar por encima o intentan pasar lo más rápido posible. Evaluación, atención a la diversidad. Me senté, preparé cuadernos, preparé propuestas para que el tribunal lo entendiese de una forma muy sencilla y de esta forma lo presenté. Y mis 2 necesidades educativas que llevaba en concreto, aparte que también, si habéis visto mis vídeos, me enfocaba en la propia heterogeneidad del aula, mis 2 necesidades educativas las conocía al dedillo. Y siempre como iba un pasito más allá. ¿Cómo iba ese pasito más allá? Pues me inventaba propias adaptaciones que no iba a llevar todo el mundo y que no se veían en internet desde mi proactividad. Y esto se puede hacer si tiene sentido. Se puede hacer si tiene sentido. Y lo puedes relacionar con criterios. Y puedes profundizar y utilizar tutoría entre iguales, pero con más sentido y con condicionamientos que te puedan ayudar. Cada punto estaba medido y no estaba medido desde la obsesión de me apunto palabra por palabra, sino que yo sabía qué metáfora podía utilizar,
¿Cuándo iba a utilizar mis 4 o 5 citas ganadoras? ¿Dónde estaban mis ideas potentes? Y ahí había silencio y había cambio de cadencia en mi forma de comunicar. Y mucha exposición. Pero cada exposición, si se la hacía a mi madre, por favor, dame feedback. ¿Qué mejorarías? No, es que gritas mucho. Vale, lo voy a tener en cuenta. Que nadie me podía escuchar porque ya estaban cansados de mí, me grababa. Me grababa y de repente veía que solo jugaba en un tile, solo jugaba en un cuadradito de mi suelo. Eso no puede ser tampoco. Me tengo que crecer, pero crecer dentro de mi autenticidad y de mi esencia. Y detallito a detallito, detallito a detallito. Una preparación exhaustiva. El día de la exposición, aparqué, bueno, aparqué. Me dejó mi padre, le dije, no me dejes en la puerta, déjame, sigue, 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 déjame un poquito alejado, voy a ir andando y en esos 15, 20 minutos empecé a exponer el inicio, cómo hilaba esa programación con la unidad didáctica de forma fluida, ese sorpaso, el final, esos elementos donde iba a diferenciarme, esas ideas que se entendiesen, ejercicios en cuanto a musculatura de la cara, y centrarme muy mucho en cómo iba a organizar mi encerrona, que eso ya estaba hecho desde casa, y sobre todo, en lo que quería transmitir al tribunal. En ningún momento yo estaba pensando, me voy a quedar en blanco, me voy a trabar, me daba absolutamente igual. Y no pasa nada. Y esto también es un consejo, no pasa nada porque te quedes en blanco, no pasa nada porque te trabes, si te centras de verdad en tus recursos, en tus ideas potentes. Si fallas, imagínate que se te olvida una competencia, luego te viene a la cabeza y lo dices en la unidad didáctica, lo puedes hacer perfectamente. Pero tienes que unirte. Y también yo sabía mis debilidades dentro de la programación y la unidad didáctica. Esas debilidades las transmitía con confianza, lo fingía. ¿Me podían pillar ahí? Perfecto. ¿A qué me refiero? No sabía evaluar también como evalúo ahora. Entonces ese punto, pues lo enmascaré, hice como un envoltorio de regalo, sonaba muy bien, pero hoy en día tendría que concretarlo muchísimo más. Me tocó una unidad didáctica muy flojita, pero yo hice el ejercicio este que hemos hecho hace no mucho, de mi ranking de unidades didácticas, debilidades y fortalezas, y todas las unidades didácticas, menos una o dos que me dejé, tenían esas fortalezas, que igual no tenían los mejores juegos, las mejores actividades, las mejores propuestas, pero al menos 2, 3 sesiones me podía distanciar de la media. Había trabajado mucho en cuanto a recursos y mucho en cuanto a propuestas. Y de nuevo, los puntos esos más débiles, como puede ser la evaluación si lo llevas mal, pues intentaba enmascararlo de alguna forma. Pero cuidaba todos los detalles. El guión me lo llevé escrito desde casa. Cuando me dieron la hoja, lo traspasé y ya está. Con acrónimos que me ayudaban, sí, me quedaba en blanco, pero yo había practicado siempre sin guión. Y muchas veces en mi exposición, en mi práctica, me había quedado en blanco, se me había ido alguna idea y había seguido hacia adelante. Tenía mi compromiso de seguir exponiendo y mejorar desde ese sentido, porque sabía que de esta forma, si me pasaba algo similar, pues no iba a cometer ese error. También les llevé una programación. Les llevé una programación para que se repartiesen entre todos. Porque tampoco tenía un documento espectacular. Yo sí igual tengo un documento increíble. Llevo cinco programaciones. Yo tenía mi documento, lo iba a utilizar en 3 ocasiones. Es decir, quería que viesen 3 infografías que para mí eran ganadoras. Y desde ahí me desmarqué. También lo que os hablaba en otros vídeos. Empoderaba mi asignatura. No es opinión, es ciencia. Les demostré mediante estudios cómo nuestra asignatura era la única que alcanza el desarrollo integral de nuestro alumnado. Trabajaba las emociones, pero de una forma concreta. Aludía a bibliografía a lo largo de mi presentación, pero de nuevo, de una forma específica. No me basaré en este libro de evaluación. ¿Qué he cogido de este libro de evaluación? Y no cuesta tanto. Puedes entrar en Amazon, ver las hojas que te dejan consumir de manera gratuita y coger algo. Y ya lo relacionas de manera específica. Imagínate que dices algún libro que conocen y quedas de manera general y luego te preguntan, ¿de ese libro qué has extraído? Si tú ya dices algo que has extraído, pues te vas a diferenciar. También cuidé los detalles en cuanto a normativa. Cuidé todo. Ensayé mucho, practiqué muchísimo y no me esperé a tener la defensa palabra por palabra o todas las metáforas construidas. Hasta el penúltimo día, hasta el último día, iba perfilando. Iba eligiendo la cita adecuada. Iba eligiendo
dónde metía el silencio. Iba eligiendo dónde contaba la historia, dónde contaba la anécdota. De qué forma, si me salía una unidad didáctica u otra, podía relacionar la programación cuando acababa de defenderla a la unidad didáctica. Si me salía una unidad didáctica muy enfocada en inclusión, mis citas. Muy enfocada en evaluación, mis citas. Muy enfocada en mi comunidad, en actividades de mi comunidad, ser concreto y aludir a pueblos y aludir a centros, a polideportivos, a parques colindantes. ¿Cómo trabajaba las actividades complementarias? De una manera específica, relacionando con normativa, sabiendo qué puedo conseguir, relacionando con la importancia de conectarnos con la naturaleza. Y grosso modo es esto, es cuidar los detalles, enamorarte de tu proceso, de verdad, defenderlo con todas tus ganas, aunque no tengas confianza al 100% de tu producto, la tienes que mostrar y te lo tienes que creer. Y sé finí, sé finí. Vas a hacer un gran papel, lo sé. He dicho 10 claves, ni las he contado, no tengo nada escrito, pero más o menos, grosso modo, esta fue mi exposición. Ya sabéis que si queréis profundizar y verla al 100% la tenéis en el curso de exposición oral, pero de verdad, atreveros, transmitir esa pasión, esa actitud, sonreír, pero cuando toque, de pura satisfacción y sentiros como me sentí yo, un formador, no un opositor que estaba comunicando, un formador. Luego la nota ya llegará, pero tienes que ser un formador. ¿Y qué hay del tribunal? ¿Qué se puede llevar de ti?